Bueno, buenos días. Yo soy Talía, algunos ya me conocéis porque trabajo cerquita vuestro. Y bueno, llevo en Tecnaton ya 9 años y he estado siempre en temas de formación, ¿vale? Entré en Trillo para formar a personal de Trillo y luego entré en el departamento internacional y ahí llevo bastantes años, como 6, 7 años, pues dando formación nuclear en proyectos internacionales que hemos tenido en la empresa. ¿Vale? Y bueno, no me quiero enrollar mucho, pero que me alegro un montón que los que no tenéis a lo mejor tanta idea de cómo funciona una central o cómo funciona el proceso de la energía nuclear, pues tengáis curiosidad y os animéis a pasar la mañana con nosotros. ¿Vale? Voy a empezar un poco viendo lo que vamos a ver, una breve reseña histórica de la física nuclear, ¿vale? Lo voy a intentar hacer rápido y ameno, ¿vale? Porque esto da para mucho. Un poco contar pues como de dónde viene todo, ¿no? El núcleo, los procesos de desintegración, que al final es lo que va a producir que sean posibles las reacciones nucleares, los tipos de reacciones que vamos a tener, fusión nuclear y fisión nuclear, ¿vale? Voy a explicar la diferencia, y luego los tipos de reacciones nucleares que hay dentro de un reactor nuclear, ¿vale? Ya entramos un poquito más en materia. Y un poco órdenes de magnitud, para que os hagáis una idea de cuando hablamos de energía o cuando hablamos de combustible y cosas de ese tipo, en qué hablamos, en qué orden hablamos con respecto a otro tipo de energías. ¿Vale? Ay, perdón. Bueno, mi objetivo es sentar las bases para sacar el máximo partido a los próximos temas de curso, ¿vale? Esto es el inicio y la base para que entendáis bien el resto de cosas que mis compañeros van a contar. Bueno, a ver, aquí un poco hablando de la historia de la física, ¿vale? Me he tenido que hacer una chuleta para contar justo la clave de cada científico, ¿vale? Hablamos de que ya en el año 400 a.C., ¿vale? Demócrito ya empezó a hablar de qué era la materia, ¿vale? Y lo definía como una entidad formada por átomos indivisibles, ¿vale? Partículas indivisibles. Más tarde, bueno, ya a principios del siglo XIX, pues Dalton decía que, ¿vale? Que los átomos eran indivisibles y iguales en cada elemento químico, ¿vale? Pero que no tenían carga eléctrica. Entonces, como veis, estaban un poco equivocados en aquella época. Luego le siguió Becquerel, que ya suena un poco más en todo este tema nuclear, que a él lo que descubrió era que algunas partículas, algunos elementos, es decir, algunos materiales, emitían partículas, ¿vale? Que es lo que después se conoció como radioactividad. ¿Vale? Ahí ya empezamos a ver el tema de radioactividad. Llegó Thomson y descubrió el electrón, ¿vale? Y ya empezó a diseñar un modelo atómico en el que decía que el átomo tenía una masa de carga positiva con electrones, ¿vale? Y que al final esos electrones que tenían carga negativa pues hacían que el átomo fuese neutro, ¿vale? El matrimonio Curie descubrió materiales como el radio y el polonio, ¿vale? Que emitían partículas alfa, que vamos a ver lo que son, ¿vale? Son partículas de helio. Y el modelo de Rutherford, empezó a hacer pruebas bombardeando distintos materiales con partículas alfa, ¿vale? Ahí ya pues hablaba de que el núcleo del átomo iba a tener protones y unas partículas de carga neutra que posteriormente se verificaría que eran neutrones. Bueno, después pasamos a Bohr, que también os sonará, que ya tenía en cuenta la física cuántica, ¿vale? Y ya empezó a explicar un poco mejor los modelos de cómo los electrones estaban colocados alrededor del núcleo del átomo, ¿vale? Schrödinger hablaba de una nube de electrones, ¿vale? Chadwick fue el que verificó que existían los neutrones, ¿vale? Que en el núcleo del átomo había unas partículas de carga neutra que eran neutrones. Chadwick le pasa un poco como a Arya en Juego de Tronos, que es un tío que descubrió cosas muy importantes, ¿vale? Fue el que se dio cuenta que la bomba atómica iba a ser posible y inevitable además. Y dice que a partir de ahí ya empezó a necesitar somníferos para dormir, pero luego no se le ha dado, o sea, no es muy conocido luego en la historia, ¿vale? Pues él verificó la existencia de los neutrones, ¿vale? Bueno,
ahora vamos a ver los siguientes, pero un poco para que veáis un poco la evolución del modelo atómico, ¿vale? El Schrödinger, al final, el modelo de Schrödinger es muy parecido a lo que tenemos hoy en día, o sea, a lo que entendemos hoy en día por el átomo, ¿vale? Sabemos que... Ay, perdón. Sabemos que tenemos un núcleo formado por protones con carga positiva y neutrones de carga neutra, ¿vale? Carga neutra. El número de protones es lo que va a dar lugar a los distintos elementos químicos que conocemos de la tabla periódica, ¿vale? Y el número de neutrones es lo que va a dar lugar a los isótopos, ¿vale? Vamos a ver que vamos a tener elementos con el mismo número de protones, pero con distinto número de neutrones. Entonces vamos a tener distintos isótopos de un mismo elemento, ¿vale? Y eso va a tener consecuencias luego en las reacciones, en los diferentes tipos de reacciones nucleares que hay, ¿vale? Y en la corteza, pues tenemos electrones de carga negativa que provocan reacciones químicas, ¿vale? Y cambios en el estado de la materia. Para que, o sea, los de órdenes de magnitud que hablamos es como decir que tenemos en un átomo el tamaño del núcleo sería un balón de fútbol, ¿vale? Y todo lo demás está vacío, ¿vale? Eso para que veamos un poco cuando hablamos de las distintas partículas de qué órdenes de magnitud hablamos. Vale, bueno, siguiendo un poco la historia, en el 1938 se hizo posible, se descubrió la fusión, ¿vale? Y en el 42 se consiguió que hubiese una reacción nuclear controlada, ¿vale? Fermi fue el que, bombardeando con partículas alfa átomos pesados, en este caso uranio, consiguió una reacción nuclear controlada, es decir, que sea capaz de provocarla y de pararla, que es algo muy importante, ¿vale? Porque al final los tipos de reacciones nucleares provocan mucha energía, mucha vibración de energía que tenemos que ser capaces de controlar, ¿vale? Eso es importante cuando hablamos de, luego veréis, cuando hablemos de seguridad nuclear. Vale, bueno, hemos dicho que hay varios isótopos de un mismo elemento, ¿vale? No todos los isótopos son estables, de hecho la mayoría son inestables. Y al igual que las personas, pues cuando estás inestable quieres ir a un estado de estabilidad, ¿vale? Entonces para eso van a ocurrir distintas reacciones en las que los átomos que están inestables, los isótopos inestables, van a buscar una estabilidad y van a pasar por un proceso de diferentes reacciones, ¿vale? Os voy a contar, va un poco relacionado con el tipo de reacciones que ocurren en un reactor nuclear, ¿vale? Está haciendo un vídeo con la entonces eso, vamos a ver los distintos mecanismos que tienen los elementos, los átomos, para ir hacia un estado estable, ¿vale? Hasta aquí veo más o menos, ¿no? Vale, bueno, por ejemplo, si veis el uranio 238, ¿vale? Se estabiliza convirtiéndose en talio y emitiendo una partícula alfa, ¿vale? La partícula alfa es ese helio que aparece. ¿Vale? Y si veis, por ejemplo, el proceso de decaimiento del uranio 238 hasta los isótopos talio y plomo, que están aquí abajo, no sé si lo veis muy bien, pero aquí hay un montón de reacciones en las que se van liberando diferentes partículas, alfa, beta, que ahora vamos a ver, ¿vale? Y también energía. ¿Vale? Entonces hemos visto que hay elementos que se desintegran emitiendo partículas alfa. Hay otros que se desintegran emitiendo partículas beta, ¿vale? Este tipo de desintegración beta puede ser positiva o negativa, ¿vale? Y os cuento. Hay veces que sobran neutrones y faltan protones en un átomo para que sea estable, ¿vale? Entonces lo que hace es que el neutrón se convierte en protón y libera un electrón, ¿vale? Eso sería la desintegración negativa. Y la positiva, pues es, sobran protones y faltan neutrones para que el átomo sea estable, entonces un protón se convierte en neutrón y libera una partícula que se llama positrón, ¿vale? Que es igual que el electrón, de la misma masa, pero con carga positiva, ¿vale? Y bueno, tenéis aquí ejemplos de, en este caso, el xenón y el flúor, ¿vale? Bueno, como veis, al final todo esto va de que los isótopos que están, cuando están en un estado de inestabilidad, buscan su estabilidad
¿vale? Produciendo reacciones en las que se liberan distintas partículas. ¿Vale? Tenemos también la desintegración gamma, que esto consiste en que realmente no va a haber un cambio de masa, pero el átomo sí que está muy excitado y necesita liberar energía. ¿Vale? Entonces lo que se libera es un fotón. ¿Vale? Y luego tenemos la fisión espontánea, que es lo que se produce en núcleos muy pesados. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo en el que se liberan también neutrones. ¿Vale? Se liberan neutrones. Esto va a ser importante. ¿Vale? Y luego tendríamos doble beta, ¿vale? Este no es muy típico, pero se producen dos procesos beta, o sea, se liberan dos beta a la vez, de forma simultánea. Vale, en esto de que se liberan partículas, podéis pensar, bueno, ¿y todas las partículas son iguales? ¿Qué diferencia hay? ¿Nos da lo mismo? Bueno, pues aquí hay un gráfico muy interesante para que veamos esas partículas que son capaces de atravesar, ¿vale? ¿Qué tipo de material son capaces de atravesar? Vemos que la radiación alfa, somos capaces de pararla, digamos, se deja de transmitir con una hoja de papel. ¿Vale? Mientras que el resto de radiaciones sí que traspasarían una hoja de papel, ¿vale? La radiación beta se quedaría en una lámina de aluminio. La radiación gamma en una placa de plomo. Y la radiación neutrónica, ¿vale? Los neutrones se paran con hormigón, un bloque de hormigón o agua. Entonces, para que veamos un poco, cuando decimos que en un reactor se producen reacciones y se liberan partículas, pues esto luego va a tener que ver con blindajes, ¿vale? Los blindajes de plomo que utilizamos, la contención que es de hormigón, ¿vale? Todo ese tipo de materiales está basado un poco también en esto. Vale, pues definimos reacción nuclear como procesos de combinación y transformación de las partículas subatómicas y núcleos atómicos. O sea, al final, como veis, partículas subatómicas hemos dicho, hay neutrones que se convierten en protones. Pues al final esa transformación es de lo que hablamos, ¿vale? Cuando decimos reacción nuclear. Y algo clave es que, a diferencia de en las reacciones químicas, en las reacciones nucleares no hay conservación de masa, ¿vale? Y decimos, vale, ¿y qué pasa con esa masa? ¿Dónde va? ¿Desaparece? Bueno, pues lo que pasa con esa masa es que se genera energía. ¿Vale? O sea, si veis, ya sabemos un poco de dónde viene la energía que vamos a luego utilizar para la producción eléctrica. ¿Vale? Bueno, tipos de reacciones nucleares que tenemos. Tenemos la fusión, ¿vale? Fusión, esto es, dos núcleos ligeros se juntan para dar lugar a uno más pesado. ¿Vale? Aquí tenemos el ejemplo de los isótopos de hidrógeno, ¿vale? Deuterio y tritio se juntan y forman helio. ¿Vale? ¿Vale? Ahora dan lugar a un átomo que es el helio más pesado. ¿Vale? Con lo cual hay una diferencia de masa, ¿vale? Que se transforma en energía. ¿Vale? La suma de masas inicial es mayor que la suma de masas final. ¿Vale? Y esa masa se transforma en energía. Y el otro tipo de reacción nuclear que tenemos es la fisión, que es la que nos importa a nosotros. ¿Vale? Aquí, un núcleo pesado se va a romper para dar lugar a dos átomos más ligeros, ¿vale? Dos núcleos más ligeros. En este caso, el uranio 235 va a dar a kripton y bario. ¿Vale? Igual, la suma de masas inicial es mayor que la suma de masas final. Y esa diferencia de masa se transforma en energía. Bueno, si veis aquí, en este proceso también se han liberado, en esta reacción también se han liberado neutrones. ¿Vale? La media son entre 2 y 3 neutrones por fisión. 2 o 3 neutrones por fisión. ¿Vale?
Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a querer que de los 3 neutrones que se han liberado, solamente uno nos genere otra fisión. ¿Vale? ¿Para qué? Para poder controlarlo. Porque si nosotros de cada reacción se generan 3 neutrones, que a la vez se generan 3 neutrones en otras reacciones subsecuentes, no vamos a ser capaces de controlar la cantidad de energía que se va a liberar. ¿Vale? Entonces queremos tener una reacción sostenida, es decir, por cada fisión que se produzca otra. Y ya está. ¿Vale? Esto lo vais a ver en el siguiente tema que veis. Bueno, hemos dicho que en el reactor nuclear, además de la reacción de fisión, se van a producir otras diferentes reacciones, ¿vale? Estas reacciones van a ser de dispersión o de absorción. Aquí tenéis un esquemita, ¿vale? Dispersión elástica, inelástica, esto es el tema de los choques, ¿vale? Átomos, partículas que van chocando unas con otras. O absorción, que puede ser fisión o puede ser captura. Simplemente el átomo captura una partícula, ¿vale? Radiactiva u otras. Bueno, en esto no me quiero meter mucho, simplemente que sepáis que hay otro tipo de reacciones. Y hay un concepto aquí que es importante y es complejo, ¿vale? Esto, estamos contando las cosas muy sencillo, pero es complejo, ¿vale? Esto es el tema de la sección eficaz. Para que lo entendáis fácil, a ver si consigo explicarlo de forma fácil, ¿vale? Este concepto nos ayuda a cuantificar la probabilidad de interacción de las diferentes partículas, ¿vale? Entonces, si veis aquí, en función de cada material, vamos a tener una gráfica de este tipo en la que nos dicen qué probabilidad tiene ese material de que se produzca una reacción u otra, ¿vale? Entonces, dice, vale, esa sección eficaz va a depender del tipo de material, del tipo de reacción y, muy importante, depende de la energía de la partícula incidente. O sea, no solamente depende del propio material, sino también de con qué energía venga la partícula que me va a provocar la reacción, ¿vale? Y de la temperatura. Bueno, pues os digo que a nosotros, para que se produzca la fisión, nos va a interesar estar en esta zona, ¿vale? Con lo cual, la partícula incidente, la energía de la partícula incidente, que es esta, o sea, es esta línea, nos va a interesar que esté por esta zona, ¿vale? Nos va a interesar llevar esa energía a estos niveles, ¿vale? Cuando hemos hablado de que había reacciones de dispersión, esto nos es también útil para hablar de lo que es la moderación neutrónica, ¿vale? Que al final es un poco eso, es decir, se van a liberar neutrones con mucha energía y vamos a necesitar que esa energía llegue a un nivel para que pueda ser absorbido, ¿vale? Para que pueda provocar otra fisión. Entonces, estas reacciones de dispersión que se van a provocar con el moderador, que en el caso de los reactores de agua ligera va a ser agua normal, nos va a interesar porque lo que vamos a hacer es disminuir la energía de esos neutrones que se liberan produciendo distintos choques con los átomos de agua, ¿vale? O sea, es como pensar que al final salen liberados neutrones con mucha energía, ¿vale? Y se van chocando con átomos de agua, perdiendo energía, ¿vale? Cediendo parte de esa energía que emplean en el choque, hasta que tienen un nivel en el que ya van a producir, algunos de ellos, otra fisión o se van a absorber, ¿vale? Vale, esto es un poco lo mismo, ¿vale? Para que veáis esta curva. Y vamos a querer llegar a esta zona. Y cuando hablábamos de reacciones de absorción o captura, vamos a ver que se van a capturar en el combustible o en otros materiales estructurales, como por ejemplo en el moderador, ¿vale? Como en el agua también. ¿Vale? En las reacciones de absorción, el neutrón se va a quedar atrapado en el núcleo, ¿vale? Y a este proceso le suele seguir una desintegración, ¿vale? Esto lo vais a ver también en el tema de seguridad nuclear, en la parte de seguridad nuclear. Bueno, y una cosa importante, ya con esto casi acabo, es que, vale, cuando estamos hablando de que un átomo se fisiona y produce se transforma en otros elementos,
¿qué pasa? O sea, esos elementos, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, realmente no nos importa tanto el elemento en sí, sino que se va a producir energía. O sea, que esos elementos tienen una energía. Y al final se desintegran, ¿vale? Hasta llegar a un estado estable, y en ese proceso se va produciendo energía, se va generando energía, ¿vale? Esta energía, al final, ¿en qué se va a traducir? En calor, ¿vale? Es lo que llamamos calor residual. Es un calor que se nos sigue produciendo, ¿vale? Aunque nosotros ya no estamos produciendo fisiones, pero se nos sigue generando un calor residual debido a esa desintegración de los productos de fisión, ¿vale? Esto va a ser muy importante cuando hablamos de seguridad nuclear y de gestión de residuos, ¿vale? Y cuando hablamos de la diferencia entre un reactor nuclear y cualquier otro tipo de generación eléctrica, es un poco eso, es decir, en cualquier planta, yo que sé, en una renovable hay un problema, en un ciclo combinado hay un problema y eso se apaga y ya está. Pero aquí tenemos que tener en cuenta el calor residual, ¿vale? Ser capaz de evacuarlo. Esto lo veis también luego. Y bueno, por último, hablando de los órdenes de magnitud, veis ahí una pastilla de uranio, ¿vale? Que es así, no sé si habéis visto alguna vez, bueno, habréis visto fotos, es súper pequeña. Equivale a la energía que genera una pastilla de uranio, equivale a la energía que proporciona 810 kilos de carbón, 565 litros de petróleo o 480 metros cúbicos de gas natural. Y aquí un poco la comparación de, cuando hablábamos de reacciones químicas, ¿vale? La reacción de combustión, por ejemplo, que además libera CO2. Fijaros la cantidad de energía que produce, ¿vale? 4,17 electronvoltios. ¿Vale? Y aquí tenemos la reacción nuclear, ¿vale? Uranio 235 con un neutrón produce productos de fisión, neutrones y 200 megaelectronvoltios. ¿Vale? O sea, como veis, los órdenes de magnitud son completamente diferentes, ¿vale? Y bueno, espero que hayáis entendido más o menos todo, si no, pues luego hacéis alguna pregunta y no me enrollo más, doy paso a mi compañero. Bueno, sí,